Física de secundaria, 4.4, magnitudes vectoriales. Vamos a ver ahora, ¿qué es una magnitud vectorial? Ya vimos lo que es un vector. Ya vimos qué pasa con los vectores, cómo se tienen que graficar o que poner porque son necesarios. Una magnitud vectorial es aquella que tiene como parte obligatoria poder representarse o la obligación de representarse como un vector. ¿Cómo que podríamos representar como un vector? Bueno, pues en principio hablemos de una distancia. Hablando si fuera una magnitud escalar, y hablamos de, por ejemplo, 20 metros a la redonda, sería esto una cosa así. Y dicen que, bueno, van a vigilar 20 metros a la redonda, pero no dice nada. Solamente ver 20 metros a la redonda. Pero si digo 20 metros al norte, o 20 metros a 90 grados, en un eje cartesiano, 20 metros partirían de aquí, suben y entonces tengo que poner un vector. Esto es escalar. Esto es vectorial. Y este es el vector de 20 metros hacia el norte o a 90 grados del eje de las X, ¿no? Del eje de las X, que es el eje, este es el eje horizontal. Entonces, 20 metros a la redonda es escalar, 20 metros hacia el norte o 20 metros a 90 grados es vectorial. Hay algunas cantidades que tienen obligatoriamente que representarse como un vector. Vamos a ver, por ejemplo, quiénes tienen esa obligación. Primero, la distancia, si decimos hacia dónde, ya es un vector. La masa no puedo decir hacia dónde, porque la masa en todo caso, pues obviamente es, imagínense, por ejemplo, su servidor, que tiene una masa de aproximadamente 80 kilogramos y de momento son 150 kilogramos, obviamente voy a crecer mi masa, pero no puede ser hacia arriba, no puede ser solo a los lados, a lo mejor también es hacia abajo. Entonces la masa no puede ser vectorial, siempre tendrá que ser escalar. El tiempo pues tampoco puede ser vectorial, siempre será escalar. Pero dijimos la rapidez y la velocidad, ¿se acuerdan? Bueno, imaginemos por ejemplo que alguien comenta que vio un tráiler a 160 kilómetros por hora en la carretera México-Puebla. Ah, caray. Nada más que la carretera México-Puebla tiene de la Ciudad de México hacia Puebla una subida muy prolongada hasta llegar a un lugar que se llama por ahí Mil Cumbres. Tiene una subida prolongadísima. Y si yo creo que esta velocidad la llevaba un tráiler en esa subida, pues no podría ser, a menos que así me lo dijeran. Esto es, esta es la subida, esta es la velocidad del tráiler, que fuera de 160 kilómetros por hora. Pero la lógica nos dice que un tráiler a esta velocidad en subida, pues le va a costar muchísimo trabajo. La lógica me dice que esta velocidad tendría que ser de bajada. Esto es, tendría que ser en este sentido. Sentido, ojo. Por eso entonces el vector es importante que yo sepa en qué sentido se está moviendo. Porque a final de cuentas, yo tengo a la Ciudad de México, CDMX, aquí, y tengo a Puebla acá. Y no sé si voy
de aquí para allá o de aquí para acá. Es por eso que el sentido es importante. Entonces la velocidad sí debe tener obviamente un vector, se puede representar como vector. No así la rapidez, porque la rapidez es instantánea, es en el momento. Entonces en el momento pues puedo ir hacia cualquier lugar, como por ejemplo una explosión. Una explosión, todas las cosas salen en todos los sentidos, aunque salen con una rapidez, no con una velocidad, con una rapidez. Es ahí donde entramos en cuándo es necesario o no que se represente como un vector. Por ejemplo, una fuerza. Ustedes ejercen una fuerza, pero pues va a ser hacia dónde la van a ejercer, como cuando nos dicen, vamos a mover la mesa, empujen. Si todo mundo rodea la mesa y le empuja, la mesa no se va a mover. ¿Por qué? Porque todo mundo va a ponerse alrededor de la mesa, uno empuja para acá, otro empuja para acá, otro empuja para acá, y podemos poner todas las fuerzas y la mesa no se mueve. Y aquí tenemos la F1, aquí tenemos la F2, aquí tenemos la F3, aquí tenemos la F4. Si queremos que la mesa se mueva, tenemos que ver hacia dónde se va a mover. Yo quiero poner esta mesa aquí. Pues lo primero que puedo hacer es que este muchachón cambie el sentido de su fuerza para que la muevan para acá. Y después cambia el sentido de su fuerza para que la mueva para acá. Y esta sería la representación. Entonces, una fuerza necesita por fuerza un vector que represente cómo va a hacer su movimiento. Lo mismo en una cosa llamada aceleración, que pues poco a poco vamos a ir conociendo las diferentes unidades. Los carros aceleran y desaceleran o frenan, que es así como le llamamos al pedal que tenemos ahí, acelerador, freno y el famosísimo clutch. Esto es para los estándar. Para los carros automáticos tenemos acelerador y tenemos el freno o desacelerador. El acelerador nos lleva hacia adelante y obviamente decimos, bueno, sí, lo podemos poner como un vector y nos lleva hacia adelante. El freno disminuye la aceleración y no es que nos lleve hacia atrás. Lo que pasa es que el efecto es hacia atrás, es detenerse, se va a ir deteniendo conforme lleguemos a un cierto punto. Y podemos hablar, por ejemplo, de algo que puede ser muy confuso, como el trabajo o la energía. En el caso del trabajo, les diría, el trabajo dice que es algo así como fuerza y la distancia y todo este tipo de cosas. Yo les voy a poner un ejemplo sencillito. Carguen a una persona o carguen algunas cosas en los brazos y sosténganlas. Al paso del tiempo van a cansarse. Y la pregunta es, ¿por qué se van a cansar si no están haciendo nada? Solamente están sosteniendo. Ojo, sosteniendo. Quiere decir que están aplicando una fuerza hacia arriba a un objeto para poder mantenerlo en un lugar. Esta es la fuerza que están haciendo. Y están luchando contra el peso del objeto que va hacia abajo y esto hace que les cueste más trabajo. Ojo, más trabajo sostenerlo al paso del tiempo. Pero el trabajo solamente puede aumentar. No, solamente aumenta o disminuye. Pero no sabemos hacia dónde. Porque si yo les pregunto el caso de esto, sería sosteniendo algo. Que lo mismo sería, vamos a pensar ahora, en una caja que esté así, que ella va a ir hacia abajo porque resbala hacia abajo y que nosotros la vamos a detener con una fuerza. Y si nos ponemos a detenerla en este sentido, lo que va a pasar es que llegará un momento en que nos vamos a cansar y vamos a sentir cómo la caja nos va a llevar hacia abajo. Y entonces el trabajo es escalar, aumenta o disminuye, pero la fuerza es vectorial, porque la fuerza sí decimos hacia dónde la tenemos
que aplicar. Para poder entender esto y saber cómo se va a aplicar, muchas veces nosotros los maestros les vamos a dejar algunas cosas para que ustedes puedan hacer gráficas de las, ya sea fuerzas, velocidades y las cosas que de alguna manera nos van a ayudar a entender cómo se manejan estas unidades. Y eso lo vamos a ver en los diferentes temas de física que siguen. Bien, pues espero que nos haya quedado claro lo que es una magnitud vectorial, una magnitud escalar, lo que es un vector y obviamente esto de lo que sería la representación de los mismos. Nos vemos en el siguiente tema, ¿sí? Estamos hablando del tema 5, nos vemos en el siguiente tema y aquí estamos para lo que necesiten. Cuídense mucho, hasta luego. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.